Buenas tardes a todos, es un gusto estar acá con ustedes, ingenieros. Me presento, soy Lester Paz, soy el socio fundador de la empresa BlueNet. La empresa empezó a funcionar a operar desde el 2006, tenemos cobertura en Guatemala y en El Salvador, todo bajo pues el core que utilizamos es bajo la plataforma de MikroTik. Ofrecemos servicios de internet, transporte de datos, fibra oscura, que eso no pasa por ningún dispositivo. Realmente estamos muy contentos por la plataforma MikroTik, que nos ha servido mucho para la estabilidad que ofrecemos a los servicios empresariales. Lógicamente también ofrecemos los servicios en la parte del cliente final, igual con la misma plataforma MikroTik. Y pues este año pues estamos por abrir operaciones aquí en Honduras. Vamos a empezar aquí en San Pedro Sula a ofrecer estos servicios por fibra, dando opciones, una de las opciones en las alternativas de telecomunicaciones. Parte de la diversificación que tenemos como empresa, hemos creado la Blue Academy, que vamos a impartir un curso tres cursos, y un curso de introducción para las personas que no tengan mucho conocimiento del tema o el manejo de la plataforma de configuraciones de MikroTik. Es importante que empiecen con lo básico, las personas que lo desean tomar. En este caso, este curso nosotros no lo cobramos, simplemente es parte de lo que ofrecemos. Y el MTSNA y el MTSE. Realmente la empresa lo que ofrece es una alternativa en el tema de academia, no es una academia normal de que simplemente se certifican y pues que les vaya bien, para nada. Lo que nosotros ofrecemos es de que ustedes entran a una base de datos y que en cualquier momento que ustedes tengan algún escenario que no logren o tengan alguna duda respecto a alguna configuración o algún escenario en específico, pues pueden hacer una consulta con alguno de nuestros ingenieros que están en línea 24/7/365 y ellos se los pueden resolver. Eso es algo muy importante porque al final, pues ustedes sabrán, a los que ya han sacado la certificación, es muy difícil el poder captar todos los temas que tienen que ver con configuraciones, escenarios, etcétera. Entonces, con la experiencia que tenemos con nuestros ingenieros, pues pueden tener ese apoyo en sus proyectos. Lógicamente, pues tenemos a un ingeniero certificado como trainer, que es Manuel, que ya dentro de poco estará entrando en materia con lo que viene a presentarles, y tiene las certificaciones de MikroTik para poder darlos en la academia. Los dejo con Manuel para que ya entre en materia respecto al tema que les va a dar en detalle. Muchas gracias. ¿Qué tal? Muy buena tarde. Mi nombre es Manuel Muñiz. Soy Certified Trainer, como mencionaba Lester. Vamos a platicar un poquito de los túneles L2TP y los túneles EOIP, cómo nos facilitan la gestión y cómo podemos llevar un enlace de capa 2 transparente, un enlace completamente Ethernet de un punto a otro. Para empezar a hablar de túneles, hablemos un poco de lo que es el encapsulamiento. El encapsulamiento es la base del túnel. Lo que hacemos es abrir el paquete y encapsularlo, colocándole encabezados al paquete para transformarlo y que forma parte de un paquete mayor. Nosotros podemos formar un túnel dentro de otro túnel, dentro de otro túnel. Lo que tenemos que tener muy en cuenta es que el paquete va a ir creciendo. Aquí tenemos más o menos el paquete original que consta del IP header y la aplicación. Al momento de establecer un túnel como L2TP, va a llevar dos etiquetas antes. Esto puede ser que nos provoque problemas al momento de la transmisión. Por eso tenemos que tener en cuenta que el encapsulamiento se tiene que llevar modificando muchas veces lo que son los parámetros del MTU del paquete. VPN, hablemos un poquito. Yo creo que en la mañana un compañero habló de VPN, por eso voy a ser un poco breve en lo que es la teoría. Voy a pasar más a lo que es la práctica, pero siempre hay que mencionar la VPN como el concepto. La VPN es una red virtual
que se extiende de un punto a otro. Como conceptos de VPN tenemos la conexión sitio a sitio y remote access. Son los dos tipos de VPN tradicionales que conocemos. La VPN como tal es sitio a sitio. Es la comunicación vieja, la que siempre existió y se necesitaba a través de dos equipos. Necesitábamos dos equipos compatibles en los cuales veníamos y establecíamos una relación de confianza entre ambos equipos y teníamos nuestra comunicación. Ese es el tipo de comunicación VPN clásica, pero venía con problemas en que necesitábamos tener un equipo de cabecera en ambos puntos, necesitábamos encriptar la información en ambos puntos, no funcionaba sin encripción. Mucha de esto ha variado, inclusive ya están utilizando VPNs para redes internas como protección. Entonces ya vemos que la VPN ha fungido otro rol completamente distinto y puede ser que sea una VPN solo para servidores. Entonces ha evolucionado un poco lo que es la VPN. Aquí miramos una configuración básica de la configuración en un MikroTik. Podemos ir a IP, después de IP buscamos el tab de IPsec. Dentro de IPsec colocamos la dirección IP pública de ambos puntos. Ese es lo que les mencionaba, las VPNs tradicionales funcionan con IP pública de ambos puntos. Después colocamos el método de autentificación, podemos utilizar un pre-share key, lo cual solo utilizamos un password. Y el método que vamos a utilizar, el método main es el método tradicional, después tenemos el método pasivo, que él solo va a esperar requerimientos del otro lado. Y después tenemos que evaluar lo que son los algoritmos de encripción para que toda la información pase encriptada. Como les mencionaba, la VPN, todo esto es nativo. Tenemos aquí los distintos algoritmos que entre los dos dispositivos tienen que ser iguales para que se dé la relación de confianza, para que levanten los AS. También podemos manipular y trabajar un poco debajo del NAT transversal. Y lo que es la interconexión o la encripción, el ruteo, se lleva a través de la parte de IPsec, donde venimos y establecemos lo que se llama la fase 2. En una VPN tradicional tenemos la fase 1, donde se autentifica, y la fase 2, donde ya venimos y encriptamos la información de un punto. Ahora hablemos un poquito de los tipos de túneles. Tenemos lo que es un túnel L3 o un túnel ruteado. En la imagen podemos ver un transbordador con una interconexión a una estación. Yo hice la analogía aquí de que la interconexión o el túnel que se establece entre el transbordador y el otro equipo es una conexión compleja y tiene muchas esclusas y tiene muchos pasillos, y la información tiene que definirse exactamente hasta qué punto, hacia qué casilla va a llegar de todo este complejo. A diferencia de lo que tenemos en un túnel capa 2, podemos ver una alimentación de gasolina en aire a un helicóptero, en el cual la información o el flujo de gasolina es completamente transparente de un punto a otro. Este tipo de túneles nos permite hacer muchas variantes y realmente llegar y juntar dos redes completamente distintas. A diferencia del túnel capa 3, simplemente todo se basa en ruteo. Dependemos de nuestras tablas de ruteo, del protocolo de enrutamiento que tenemos para llevar la conexión entre un sitio y otro. Con un túnel capa 2, simplemente podemos llevar broadcast y paquetes que no dependen de ruteo de un punto a otro. Por ejemplo, si tenemos un Chromecast en algún punto, podemos venir y que se reproduzca en otro punto remoto y transmitirlo. No así también podemos hablar de DHCP. Si tenemos DHCP en un punto remoto, lo podemos llevar prácticamente a cualquier parte del Internet. El equipo que tengamos del otro lado del túnel capa 2 pareciera ser que pertenece a esa red. Tiene las mismas
circunstancias. Ojo, también tenemos que tener en cuenta que aplican las mismas reglas. Si nosotros en algún momento establecemos un túnel capa 2, tenemos que tener en cuenta la duplicidad de IPs y la propagación de broadcast entre esos dos puntos. Es directamente, completamente transparente, y el túnel capa 2 va a transmitir lo mismo que él está viendo, el tipo de broadcast, hacia el otro punto. También es utilizado para juegos en línea. Podemos tener juegos de multijugadores y LAN parties en varios puntos utilizando los mismos segmentos de IPs. L2TP. L2TP es un protocolo muy fácil de utilizar. Es un protocolo que nació del PPTP y LF. Es una combinación entre ambos. Y PPTP vino de más atrás, diríamos, viene de lo que es el dial-up, viene de las comunicaciones de llamadas telefónicas. Es como una llamada telefónica, se utilizan los mismos principios y se le establece L2F para organizar este tipo de llamadas. Está establecido desde 1999. Podemos ver aquí, ya habíamos mencionado un poco, el frame que utilizamos nosotros para L2TP. L2TP se establece como cliente-servidor y podemos utilizarlo cuando no tenemos una dirección pública en uno de los dos lados. Nos facilita mucho el establecer un túnel rápido de gestión y nos va a permitir tener acceso completo al equipo, aun que este equipo tenga un IP dinámico como un USB LTE. Lo podemos conectar, tiene un IP completamente dinámico, enganchamos el túnel L2TP y ya tenemos gestión remota del MikroTik. Con varios pocos pasos que vamos a ver a continuación, nosotros tenemos gestión completa del MikroTik remoto sin saber cuál es la dirección IP pública de él. Generalmente L2TP, vamos a ver, L2TP utiliza el puerto 1701 en UDP, siendo este puerto muy poco bloqueado a nivel de operadores. Generalmente pasa bastante bien y podemos nosotros establecer el túnel mediante conexiones residenciales sin ningún problema. Realmente se establece la conexión, como les mencionaba, entre el lado del cliente-servidor. Establecemos el IP público, del lado del IP público establecemos el servidor y del lado del cliente establecemos el IP privado y hace la llamada telefónica o hace la interconexión y se establece la conexión de L2TP. Tenemos aquí el diagrama, el ejemplo que vamos a ver ahorita en la configuración, que nosotros vamos a interconectar dos oficinas a través de L2TP. Otra parte importante, L2TP no depende de seguridad, pero podemos agregársela. Entonces, si nosotros podemos levantar el túnel, si nos urge solo la interconexión con L2TP, y si ya va a quedar en producción, podemos aplicarle la IPsec. El IPsec ya obliga a que todos los paquetes sean encriptados, todos los paquetes que pasen por el túnel van encriptados y ofrece el nivel de seguridad. La desventaja de utilizar IPsec en algunos escenarios es que sí necesitamos ciertos protocolos y puertos que estén disponibles. Pero si lo que nosotros necesitamos es un túnel de gestión rápido, podemos recurrir al L2TP. L2TP fue creado naturalmente para establecer una conexión remota. Cuando digo conexión remota me refiero al tipo de conexión que va contra un dispositivo final, contra una PC o contra una Android. Pero nosotros al utilizarlo, ambos lados, utilizar MikroTiks, tenemos este túnel, podemos hacer muchas más cosas con ese mismo túnel que nació de una conexión remota. Vamos a ir viendo las configuraciones, por ejemplo. Para levantar las conexiones de lado, mencionábamos que tenemos que ir a PPP. Después de PPP vamos a la pestaña L2TP Server. Simplemente habilitamos. Tenemos que ver aquí que el MTU, la unidad de transmisión y recepción, está en 1450. Generalmente tenemos que bajar el tamaño del paquete para lo que les mencionaba, de que el paquete va siendo encapsulado y va aumentando considerablemente.
Entonces, generalmente lo utilizamos, lo dejamos por default, utilizamos también el perfil de encripción por default, manejamos la autentificación, podemos manejar el Microsoft Chat o el chat normal, y aquí en esta casilla podemos tener el IPsec, que es opcional. Les decía que eso nos da la ventaja de utilizar encripción, sí o no, a nuestro criterio, y nos permite levantar el túnel rápidamente. Tenemos, después manipulamos en el mismo PPP, vamos a la parte de Secrets, Profiles, seleccionamos el perfil. Dentro del perfil, en este caso vamos a establecer una conexión contra otro MikroTik, vamos a asignar la dirección IP local y la dirección IP remota, que va a tener el remoto, el MikroTik remoto. Una ventaja de estas IPs es que son /32, no tienen broadcast. Son IPs que no tienen broadcast. Y podemos nosotros agregarlo a algún tipo de bridge y asignar ciertos parámetros estándares a este tipo de conexiones. Esto nos va a generar un perfil que después podemos aplicar ya en específico a un secret. En el secret colocamos el usuario, la contraseña, el tipo de servicio, y aquí hacemos asociación al perfil que habíamos creado anteriormente. Otro de los parámetros con los que podemos jugar y podemos maniobrar en esta conexión son, por ejemplo, podemos en el mismo PPP Profiles, podemos limitar el ancho de banda que le vamos a dar a ese túnel, a esa interconexión. Y otra cosa importante que podemos mencionar, lo vamos a mencionar también en los túneles remotos, es la cantidad de dispositivos o llamadas que puede recibir este túnel. Podemos nosotros forzarlo a que sea un solo equipo o podemos dejar de que sean varios equipos. Por default viene de que son varios equipos. Y también si establecemos un control de ancho de banda, nos permite en la pestaña de queue en qué punto de nuestro encolamiento, nuestro árbol de colas, de nuestro simple queue, va a colocar este rate limit. Si nosotros tenemos un listado complejo, pues podemos ubicar nuestro queuing en algún punto para asignarles un ancho de banda a todos nuestros VPN remotos, a todos nuestros túneles remotos. Aquí tenemos que al momento de establecer la interconexión, se genera una interfase virtual. Si nosotros no necesitamos que esta interfase no sea dinámica, podemos ir a Interfaces y dentro de Interfaces vamos a seleccionar Server Binding. Lo que va a hacer es que esa interfase no va a ser dinámica, sino va a quedar a estar arriba todo el tiempo. ¿Qué nos va a facilitar? Si en algún momento tenemos alguna regla de firewall o algún listado de interfaces que apliquen hacia nuestra interfase, esta no va a desaparecer y va a permanecer ahí todo el tiempo. Aquí podemos ver en status, la llamada nos permite ver la dirección pública del IP que nos llamó, que se interconectó, la dirección privada que se le asignó y cuánto tiempo. También podemos ver el tipo de encoding que utilizan, tanto el sitio remoto como en el principal, y obviamente, como ya habíamos mencionado en el slide anterior, podemos ver el tráfico que tiene ese túnel. En la configuración del lado del cliente, pues vamos a PPP también, en la misma pestaña de PPP, vamos al lado de cliente y vamos a colocar en dial out la dirección IP pública, el usuario, la contraseña. Si en este caso podemos dejar el mismo nivel de inscripción que maneje los estándares de MikroTik, colocamos una contraseña de IPsec si en algún momento le configuramos esa pestaña para interconectarnos. Podemos también manejar lo que es la pestaña Default Route si nuestro equipo queremos que la ruta default sea este túnel que establecemos. Hay que tener también en cuenta que cuando se manipulan las tablas de ruteo del sitio remoto, no afectemos la salida que tiene por default. Lo que les quiero decir con esto es que si este equipo tiene una salida de internet por un proveedor,
Al momento de nosotros colocarle la ruta default, no va a levantar el túnel porque nuestra ruta default cambió. Entonces, generalmente, si nosotros trabajamos con una ruta default, pues la ruta hacia nuestro IP público con el que levantamos el túnel tiene que tener una ruta estática para que no se caiga nuestra interconexión. Siempre necesitamos tener conexión con el IP público para después, a través del túnel, nos dé la ruta default. Tenemos también del lado del cliente las estadísticas, pues nos levanta una interfase virtual de la misma forma. Podemos ver la transmisión, la recepción y vemos las estadísticas. Y de igual forma, como mencionábamos en el server, podemos ver el uptime, el tamaño del paquete y la dirección IP local y remota. Esta dirección IP y remota, pues ya podemos nosotros establecer nuestro esquema de ruteo. Si nuestro túnel va a llevar algún tipo de ruteo, pues podemos establecerlo. Podemos establecer gestión a través de un NAT hacia esta dirección para que no solo nuestro equipo de gestión, sino tal vez otra red de gestión remota tenga acceso a este IP. Ya con una IP fija que va a mantener, no la IP privada de Internet que puede cambiar en cualquier momento. Ahora vamos a ver un ejemplo de lo que es L2TP, pero a nivel de cliente, vamos a ver en el ejemplo las configuraciones para un Windows 10 y las configuraciones también para un equipo Android. En Windows 10 podemos nosotros ir al botón de Start, Settings, Network, VPN y agregar VPN, o simplemente en Search colocamos VPN y nos va a llevar a la pestaña de VPN. En la pestaña de VPN vamos a seleccionar agregar una nueva interconexión y nos va a abrir las pestañas para seleccionar el cliente de VPN de Microsoft. Dentro de esas opciones vamos a colocar un nombre, vamos a colocar la dirección IP y vamos a seleccionar L2TP, y si nosotros nuestra conexión la hicimos como en el ejemplo anterior, con una clave, con un pre-share key, lo seleccionamos. En algunas versiones de Windows podemos seleccionar automático y él automáticamente va a detectar del otro lado el tipo de interconexión y va a asignar L2TP. También vamos a colocar nuestro usuario y nuestra contraseña y ya estamos listos para interconectarnos. Si nosotros quisiéramos hacer alguna manipulación del cliente, podemos ir al Control Panel. Dentro del Control Panel nos va a generar una interfase y ya podemos hacer modificaciones como podemos utilizar y cambiar la llave, podemos cambiar el tipo de túnel y la parte que les mencionaba, podemos quitar que no utilice el IPsec, que sea opcional. Podemos manipular el CHAP. Y obviamente si queremos cambiar la IP pública a la que nos conectamos, pues lo hacemos directamente en Control Panel, nos da esa opción como que si fuera una interfase más. Del mismo modo en Android, es ejemplo de una versión de Samsung 9, pero podemos ver muchas similitudes con los otros fabricantes. Siempre lo encontramos en Settings o Ajustes, Network o Redes, y dentro de Redes yo le llamo la opción oculta. A veces dice avanzada o a veces dice más opciones, y dentro de esas más opciones está VPN. Y como vimos anteriormente, podemos colocar un nombre a la conexión, colocamos el tipo de L2TP con IPsec, PSK, Pre-Share Key, colocamos la dirección IP. Podemos opción de utilizar un L2TP Secret, un password adicional. Vamos a ver si podemos utilizar el IPsec adicional. Y en opciones avanzadas, pues ya van a depender un poco de los fabricantes del teléfono. Podemos establecer algún ruteo y hacer manipulaciones de ese tipo. Si pueden ver, prácticamente con 4 o 5 clics ya tenemos de este lado nuestra L2TP lista. Hay cosas que pueden variar o que podemos necesitar para establecer este tipo de L2TP. Por ejemplo,
Nosotros vimos en el ejemplo anterior que colocábamos una dirección IP. En este caso vamos a colocar un pool de IPs. Con ese pool de IPs, perdón, no sé si se puede ver, con este pool de IPs para los distintos equipos que se van a conectar, como posiblemente no sea una sola PC, sino sean muchos, pues vamos a elaborar un pool de IPs en IP pool, colocamos un pool de IPs. Nuestra dirección local puede ser la misma, podemos utilizar un bridge o no, y podemos tener funciones adicionales como colocar estos IPs en un address list, posiblemente como un objeto del firewall, que después llamemos y nosotros querramos que estas IPs de ese address list tengan un cierto filtrado o los dirigimos o hagan una cierta función, ya que los equipos que se conecten van a estar dentro de este address list. Podemos asignarles un DNS server específico y un Win server. También aquí tenemos el tamaño del paquete de transmisión y lo que les mencionábamos, podemos manejar el QLimit, pero lo que les quería mencionar aquí era la opción de que tenemos que permitir que se conecten más equipos. De nada sirve si establecemos un pool de IPs y solo permitimos un equipo. Por default viene para varios equipos. Y esta es la conexión del L2TP Server. Tenemos que asegurarnos que Microsoft Chat 1 y 2 esté seleccionado para que funcione en la topología de cliente, con el cliente de Microsoft. Haciendo esta configuración, tenemos L2TP para varios equipos remotos. Ahora hablemos un poquito de EOIP. EOIP es un protocolo adaptado por Microtech. Lo podemos utilizar y sí necesitamos IPs en ambos lados. IPs fijos en ambos lados, no pueden ser IPs dinámicos. Este EOIP toma parte de lo que era el túnel GRE. El túnel GRE es el túnel más antiguo que hay. El túnel GRE nos permite encapsular y tiene su propio protocolo. Microtech, utilizando lo que es el túnel GRE, habilitó el EOIP, que nos permite tener una dirección Ethernet física en ambos puntos. Como mencionábamos anteriormente, nos permite llevar la LAN de un lado a otro completamente transparente. No dependemos de algún esquema de ruteo, sino simplemente elaboramos nuestro túnel EOIP. En este caso lo podemos elaborar utilizando un túnel L2TP. Levantamos nuestro túnel EOIP y tenemos gestión completa del punto remoto. Tenemos el mismo broadcast. Por ejemplo, en algún caso que ustedes podrían mencionar, si en algún momento alguna computadora remota no sale al internet, no tenemos la opción de llegarle con un IP público normal o utilizar algún tipo de TeamViewer o algún tipo de acceso remoto. Utilizando el EOIP en la red, en el MikroTik que tiene esa sucursal, podemos ver adentro de esa computadora, pudiéramos levantar un VNC o podemos ver directamente esa computadora. Puede ser que simplemente haya sido que no tiene la ruta default, entonces nunca va a salir al internet. Aquí podemos ver lo que les mencionábamos utilizando el túnel EOIP. Esta misma red es exactamente la misma. En el ejemplo podemos ver que este es un AP. Supongamos que nosotros queremos que las mismas políticas del AP se reproduzcan remotamente. Podemos tener aquí un hotspot y ese mismo hotspot, las mismas políticas las queremos aplicar de forma remoto en un punto completamente distinto. Podemos llevarnos toda esta red que se está transmitiendo para este lado. Tenemos algún servidor de base de datos que tire algún tipo de broadcast y que intercambie información con un EOIP remoto. Tenemos interacción entre ambos puntos sin ruteo, sin filtros, sin una conexión directa. Las configuraciones para el EOIP es en interface. Después de interfaces vamos directamente EOIP. Vamos a agregar, donde dice el signo de más, una nueva interfase. Le vamos a colocar un nombre, o dejamos el nombre por default. Es un túnel EOIP. Y vamos a colocar las direcciones IP local y remota. Podemos omitir la parte del IP local, pero la IP remota sí tenemos que dejarla. Y un punto muy importante, el ID juega un papel.
crucial, tiene que ser el mismo ID entre ambos lados, tanto en el cliente o en ambos MikroTiks, el ID tiene que ser único. Otra parte importante es el MAC address. El MAC address, como les mencionábamos, esto se vuelve una interfase Ethernet. Al momento de ser una interfase Ethernet, juega los mismos valores como que si tuviéramos una interfase Ethernet adicional en nuestro MikroTik. Aquí podemos ver que estableció la conexión de nuestro túnel. Este es el punto remoto, si te dan cuenta, la configuración es exactamente igual, son los mismos 4 o 5 clics. Y ya tenemos nuestro túnel EOIP establecido. Ya lo único que queremos es qué vamos a hacer con esa interfase nueva que tenemos. Generalmente lo que vamos a hacer es asociarla a un bridge para que trabaje de lado. Por ejemplo, en este caso tengo un bridge pruebas y de este otro lado hice un bridge temporal y a estos dos bridge están como que si fuera un switch a switch, como que fuera la misma interconexión en ambos lados. Podemos ver el mismo tráfico. Podemos ver que el túnel ya está running, está slave, la S, porque pertenece al bridge. En este ejemplo yo les mencionaba que yo hice para llevarme el DHCP de un lado a otro. Simplemente del lado del cliente, de un cliente, levanté un DHCP server en el switch pruebas que vimos con ciertas direcciones IP y del lado del cliente levanté un cliente de DHCP y puedo ver que me transmitió la misma red por el túnel EOIP. Es una extensión de esa red. Mencionábamos que tiene muchas aplicaciones que nosotros podemos querer cuando no queremos que el esquema sea ruteado, sino queremos una interconexión directa. Nos puede servir también para troubleshooting, mencionábamos. Cuando decimos, bueno, no tengo interconexión, levantamos un túnel IP y prácticamente no hay nada que nos detenga. Aquí podemos ver las direcciones IP que nos asignaron. En nuestro equipo se asignó IP bound de interconexión del túnel EOIP. Ahora tenemos también la opción de cómo hacer un troubleshooting. Aquí tengo un ejemplo de cómo hacer un troubleshooting de nuestro L2TP. Podemos ir a System, Login. Dentro del Login Rules vamos a aplicar una nueva regla en la cual vamos a decirle que todo lo que sea L2TP, que me lo tire a memoria. Bien se lo podemos tirar a disco o se lo podemos tirar a algún otro remoto si quisiéramos, pero en este caso se lo tiramos a memory y ya con eso nos va a generar un log de todos los mensajes L2TP que estén viniendo y saliendo de la interfase de este MikroTik. Otra de las opciones para hacer un troubleshooting, podemos establecer en IP Firewall, vamos a hacer una nueva regla de Firewall que sea con el protocolo GRE. Les mencionábamos que el protocolo GRE es parte del EOIP y nos van a mostrar los mensajes de intercambio. Entonces, utilizando estos dos métodos podemos tener una visión un poco mayor de lo que está pasando en nuestro túnel, ya sea L2TP o nuestro túnel EOIP que tenemos. Otra de las sugerencias es en acciones, podemos utilizar prefijos para nosotros en nuestro log, colocarle identificadores y así al momento de estar viendo nuestro log, pues no sea muy completo. Les mencionábamos que nosotros somos de Guatemala, vamos a estar dando un curso del 3 al 8 de febrero. Vamos a dar el curso de TCP/IP, que es lo que es la introducción. Se dan ciertos parámetros iniciales para poder pasar o para tener una mejor posibilidad con el curso de MTCNA. Y también vamos a estar dando el curso MTCSE, que es el curso nuevo, el curso de seguridad, donde se dan varios valores de cómo proteger su MikroTik, cómo manipular el firewall. También se habla algo de lo que son las VPNs. No sé si tienen alguna pregunta. ¿Cómo? En San Pedro Sula. Sí,
en San Pedro Sula. Ya que tenemos un poquito de tiempo, voy a hacer una configuración básica del túnel. Tenemos el microtik. Tenemos la dirección IP pública donde me voy a conectar, el usuario, la contraseña, en este caso voy a manejar el mismo perfil y como les mencionábamos, las opciones de chat. Automáticamente hace la llamada, hace la conexión inicial, se autentica y ya tengo la opción de utilizar esta interfase para agregarla a cualquiera de los bridges. Es una configuración bastante básica, con pocos clics tenemos ya gestión del otro equipo o ya tenemos un túnel establecido. Creo que no les va a tomar más tiempo para que empiecen con la rifa. Muchas gracias.